Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Libro de Hebreos en el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Hebreos trata sobre lo que nosotros conocemos como la fe, que en hebreo se conoce como la emuná, que traducido al español es la confianza por la certeza de lo que nosotros esperamos de parte de Dios, porque nosotros sabemos por revelación de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Dios es un Dios confiable, que Dios no engatusa, que Dios no miente, que Dios no engaña, que todo lo que Él dice, Él siempre lo cumplirá. La Biblia dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, sobre esa premisa de que Dios no miente, de que Dios no engatusa, de que Dios no engaña, de que Dios siempre nos dice la verdad, sobre esa premisa, entonces nosotros confiamos en Dios. Además, Dios necesita que nosotros confiemos en Él, porque si no confiamos en Dios, entonces Dios no podrá hacer mucho por nosotros. Muchas veces las personas piensan, bueno, ¿y por qué se condena a una persona? Una persona no se condena porque Dios lo haya condenado, se condena simplemente porque la persona no confió en que Dios era el que lo podía salvar. Y como no confió en que Dios era el que lo podía salvar, entonces pues Dios no lo pudo salvar porque no confió que Dios era el que podía salvarlo. Porque Dios no puede salvar al que no confía en que Dios es el que lo puede salvar. O sea, Dios no puede salvar a nadie que no confíe en que Él es el que salva. Aunque Dios quiera, Él no lo puede salvar. Y muchas veces usted puede ser muy creyente, pero Dios no le puede dar un premio a usted, no porque usted, eh, muchas veces usted no está ni pecando, pero Dios no le puede dar un premio porque usted no confía en Dios. Y no confiar en Dios también es un pecado. Porque nosotros pensamos mucho en el adulterio, en la fornicación y todo eso, pero no pensamos en que si tú no confías en Dios, eso también es un pecado porque no confías en Dios. Entonces, si no confías en Dios, estás pensando que Dios es un farsante, que Dios es un faltón que habla pero no cumple. Y más de uno de ustedes piensa eso de Dios. No, es que yo hace mucho tiempo y Dios y Dios y Dios no me ha dado nada. Y si no te ha dado nada es porque tú estás fallando en la confianza. Significa que tu confianza no es lo suficiente como para que Dios te diga, toma tu premio. Mire lo que dice aquí. Libro de Hebreos capítulo 11. Aquí está todo lo que tiene que ver con la confianza, con la seguridad en que Dios no miente, en que Dios sí hace lo que promete. Y aquí están todos los grandes hombres. Está Enoc, está Abel, está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Elías, está David, está Sansón, todos los grandes hombres. Pecaban y claro, pecaban. David mandó a matar a un marido ajeno por acostarse con esa mujer ajena. Y está con Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que confiaba en Dios. El hecho de que tú confíes en Dios no significa que estás exento de cometer pecado porque tenés un ADN que viene de Adán. Y el ADN de Adán cualquier momento te va a dejar en la calle. Pero el ADN de Jesucristo no te deja en la calle, entonces hay que entender. Cuando usted peca por la naturaleza de Adán. Es normal.
El día que tengamos 100% solo naturaleza de Adán, de Machía, y no tengamos naturaleza de Adán, no vamos a pecar más. Mientras tanto, lo mejor es que confiemos en Dios y caminemos con Él. Entonces Dios quiere esta mañana cavar y ahondar sobre el asunto de la confianza que tenemos en Dios. La confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. A Dios no lo vemos, pero Dios es un Dios fiel. Por esto la Escritura da testimonio del mérito de los de la antigüedad. ¿Cuál fue el mérito de ellos? Confiar en un Dios que no veían, pero les hablaba. Un Dios que le mostró a ellos que Él era un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios que quería hacer algo por ellos, que era el único que podía hacer algo por ellos. Y ellos confiaron en que ese Dios era verdadero y se dejaron llevar por ese Dios verdadero, Yahweh. Entonces aquí dice, por esto la Escritura da testimonio del mérito de los de la antigüedad. ¿Cuál es el mérito de los de la antigüedad? Haber confiado en lo que Dios decía. El mérito de los de la antigüedad es que ellos confiaron en que ese Dios que estaba hablando era el Dios verdadero y lo que ese Dios decía, así era, y que era real, que Él sí cumplía lo que Él decía. Y ese fue el mérito de ellos, pero también puede ser el mérito de nosotros. Entonces dice, por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Dios. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente, existió por la palabra de Dios. O sea que aquí está explicando que el universo no existió por una gran explosión o por un Big Bang, sino que el universo existió porque había un Dios todopoderoso que comenzó a hablar y el universo comenzó a existir. Versículo 4. Por la confianza Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado justificado, dando Elohim testimonio a él sobre la base de sus ofrendas. Por medio de haber confiado todavía continúa hablando aunque está muerto. Aunque Abel está muerto, la confianza que él tuvo en Dios todavía sigue hablándonos. Por la confianza Enoc fue trasladado de la tierra hasta el tercer cielo y no murió. Él no fue hallado porque Dios se lo llevó, lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser arrebatado, es decir, de ser trasladado, de haber sido de gran agrado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Porque él confiaba en que lo que Dios decía era así e iba y lo hacía tal cual como Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Sin tener confianza es imposible ser de gran agrado a Dios. O sea, si no tenés confianza, nunca podrás agradar a Dios. Si usted me dice, ¿qué hago para agradar a Dios? Dios te dice, tenés que tenerle confianza, que lo que Él dice es verdad. Y ve y hazlo como Él te está diciendo que lo hagas. De esa forma es que vas a agradar a Dios. Si me decís, yo agrado a Dios no pecando, la palabra dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero si decimos que pecamos, entonces Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Significa que pecamos, para que lo tengan en cuenta. Pero una cosa es que pecamos y otra cosa es que confiamos, que Dios es verdadero, que Dios no es un faltón,
que Dios cuando habla sostiene su palabra y que cuando Él promete, eso va a ser una realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo avanzamos en Dios? Confiando en que Él no miente. No hay otra forma. ¿Qué significa la palabra agradar? Entonces, sin fe es que es imposible que agradar a Dios. Y volvemos y repitamos esa porción de la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Allí Dios no está hablando de pecado, está hablando de fe. Porque Él sabe que usted va a pecar. Por la naturaleza del ADN de Adán que usted tiene. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, voy a terminar el pasaje. Sin confianza es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerque a Dios tiene que tenerle ¿qué? Confianza. De que en realidad Él existe. Y que Él es dador de la recompensa a aquellos que le ¿qué? Que le buscan. O sea que si usted realmente busca a Dios, usted va a confiar en Dios. Y si usted confía en Dios, usted busca a Dios. Y si usted busca a Dios, es porque usted confía en Dios. Y si usted confía en Dios, usted sabe que lo que Dios dice es real, es así. Entonces Dios se la va a pasar toda la vida suya por esa confianza, dándole ¿qué? Premios, dándole a usted ¿qué? Regalos. ¿Usted quiere que Dios se la pase dándole regalos? Confíe en que lo que Dios dice es verdad. Voy a leer en Reina Valera, porque ustedes tienen Reina Valera la mayoría. Reina Valera dice así, libro de Hebreos capítulo 11. Y vuelvo y repito, y nos centramos allí, vamos a centrarnos allí. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, o sea, la confianza en Yahweh, la certeza de lo que se espera de parte de quién, de Él, la convicción de lo que no se ve. Porque por esa fe, por esa confianza, por esa convicción de que Dios no miente, de que Dios no engatusa, de que Dios no engaña, de que Dios siempre que habla es porque va a hacer algo por ti, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la confianza que tenemos y la seguridad que tenemos en que Dios siempre cumple lo que promete, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios cuando Él habló, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora acá, en el versículo 6, pero sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la palabra agradar? O sea que, ¿cómo usted agrada a Dios? Usted pregunta, bueno, ¿cómo es que yo agrado a Dios? ¿Porque no peco? No, todos pecamos. Entonces, ¿cómo es que yo agrado a Dios? Yo agrado a Dios cuando yo le tengo confianza a Dios, de que Dios es real, de que así como Dios dice, así es. Cuando usted confía en Dios, usted no confía en un papa, usted no confía en una virgen y usted no confía en un santo, y usted no confía en los hombres, ni confía en los ángeles, usted confía en Dios. Los grandes hombres de Dios fueron así. Los grandes hombres de Dios solo confiaron en Dios. ¿Usted se acuerda de Salomón? Salomón era un gran hombre de Dios. Pero un día, como él tenía mucho aguante, se consiguió 1000 mujeres. El hombre que más mujeres ha tenido en la vida. Salomón. Pero el problema no era que él tuviera 1000 mujeres. ¿Ese era el problema? No, el problema no era porque tenía 1000 mujeres.
Dios nunca dijo es que porque tenés 1000 mujeres, entonces por eso tenés problema conmigo. No, el problema fue que muchas de esas mujeres, por no decir todas las mujeres que él tenía, eran mujeres que no confiaban en Yahweh, sino que ellas tenían otros dioses. Tenían a Moloch, tenían a la diosa Acera, tenían a los Baales y tenían a todos los diablos como Dios, pero no tenían al Dios verdadero. Entonces un día el hombre, por complacer a esas mujeres, terminó también confiando en esos diablos, y eso fue lo que no le gustó a Dios. O sea que él le perdió la confianza a Dios, y eso fue lo que no le gustó a Dios. Porque si él no le hubiera perdido la confianza a Dios, él no hubiera corrido a buscar otros ¿qué? Otros dioses. ¿Por qué alguien busca a una virgen? Porque no confía en Dios. ¿Por qué alguien busca a un papa? Porque no confía en Dios. ¿Por qué alguien busca a un santo? Porque no confía en Dios. ¿Por qué alguien busca a un brujo? Porque no confía en Dios. Porque si confiara en Dios, no buscaría a un papa, a un santo, a una virgen, a un brujo. Porque el que confía en Dios sabe que con Dios es suficiente y que no necesita más que a Dios. Que Dios suplirá todo lo que necesita en el nombre de Yahshua Mashiach. Alabe lo que él vive. Si usted quiere saber dónde está el asunto de Salomón, está en la Primera de Reyes, capítulo 11. Y leo para que usted lo grabe. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, o sea, mujeres que no confiaban en quién, en Yahweh, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus ¿qué? Tras sus dioses. Entonces tú me perderás a mí la ¿qué? La confianza. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, un hombre de mucho aguante. Y sus mujeres desviaron su ¿qué? Su corazón. ¿De quién se lo desviaron? ¿Con respecto a quién? Con respecto a Yahweh. Ese fue el problema. No porque tuviera 1000 mujeres, sino que esas mujeres le desviaron el corazón. Imagínense, si no puede con una, porque hay hombres que no pueden con una. Ahora va a poder con 2, y mucho menos con 1000. ¿O no? Porque hay hombres que se la ven bonito para poder satisfacer a una sola. Porque hay mujeres que tienen más aguante que cualquier hombre. ¿O no? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yahweh y su Elohim, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoré. Astoré es una diosa que en estos momentos le llaman Virgen María, la misma diosa. La Pomona, lo mismo. Es el mismo diablo, lo que cambió fue el lazo, pero es el mismo. A Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Estos son los famosos santos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese fue el problema. 1, estamos entendiendo eso. Sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios es real y que Dios es galardonador, o sea, premia ¿a quién? A los que lo buscan a Él, a los que confían en Él, le da premios. La palabra agradar significa complacer. Sin fe es imposible que complacer a Dios. La palabra agradar es la palabra gustar. Sin fe es imposible que le gustes a Dios.
La palabra agradar es la palabra placer. Sin fe es imposible que Dios sienta placer de vos. O sea que Dios siente placer de vos cuando tú ¿qué? Confías en Él, a Dios le da mucho placer, le da mucho gusto. Cuando tú confías en Él, que dice, es que Dios es real. Y como Dios dice, así es. Y cuando Dios, y como tú dices que así es, entonces Dios te habló y tú fuiste y lo qué. Y lo hiciste como Él te dijo que lo qué, que lo hiciera. A Dios le da mucho gusto, le da mucho gozo, le da mucho placer. La palabra complacer, que es agradar a Dios, significa acceder uno a los deseos o gustos de otro. Por eso un día Dios dijo de nuestro Señor Jesucristo, he aquí mi Hijo amado en que yo tengo gusto, tengo gozo, tengo placer. ¿Cómo era eso? En quien tengo complacencia. Significaba que Cristo Jesús siempre accedía a los deseos o gustos del Padre. Eso es complacer y resulta que ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Complacer a Dios. ¿Cómo complacemos a Dios? A Dios lo complacemos cuando accedemos a los deseos o gustos de Él. Que Dios te dice, no, lo que pasa es que a mí no me gusta eso. Dijo Dios. Y te lo dijo a vos. A ti personalmente. ¿Por qué? Porque la fe viene cuando tú oyes que Dios te ¿qué? Te habla acerca de los asuntos de Él que tienen que ver con Cristo Jesús. Entonces te habló a ti. Entonces Él te dijo a ti. No le dijo a tu vecino, te dijo a ti. A mí no me gusta esto, esto y esto. Entonces tú dices, bueno Dios, como yo confío en ti, yo te voy a complacer. Yo voy a acceder a los deseos tuyos. Yo a ti Dios te voy a dar ¿qué? Gusto. Te voy a dar el gusto de no hacer eso porque tú me dices que no lo haga así y no lo haces así. ¿A quién le diste gusto? A Dios. Entonces, ahí complaciste a Dios. Entonces, ahí Dios dice, yo también me complazco en ti. Y ahí es que viene el premio y ahí es que viene el galardón. La palabra premiar es lo mismo que la palabra galardón. Porque Dios es galardonador, o sea, da premios. ¿A quién? A los que le buscan. Entonces, el que busca a Dios, ¿por qué lo busca? Porque confía en Dios. El que buscó a Dios lo buscó porque confió. Y el que no lo buscó porque ¿qué? Porque no confió, así sea un mundano. Una persona anda en su mundo y dice, pero yo sé que hay un Dios todopoderoso y yo confío en ese Dios. Y ese mundano va a buscar a Dios. Y ese mundano no necesita que le hablen tanto, porque ese mundano va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque él en su corazón siente que hay un Dios todopoderoso y que él puede confiar en ese Dios. Y ese mundano va a buscar a Dios. Entonces Dios se va a complacer de eso que uno dice que es mundano, pero Dios se está complaciendo de ese mundano porque ese mundano en el fondo de su corazón está amando a Dios y está buscando a Dios. Aunque tú pienses que es un mundano, pero está buscando a Dios en su corazón y quiere agradar a Dios. Entonces Dios lo va a premiar. La palabra premiar significa pues dar un premio. La palabra premio significa aquello que se da a alguien en reconocimiento o recompensa de un acto meritorio o para gratificarle un servicio prestado. En este caso, ¿cuál fue el acto meritorio? Ese fue el acto meritorio. El acto meritorio fue que esa persona, aunque no veía a Dios, Dios le habló y ella ¿qué? Y esa persona confió. Ese es el acto meritorio. Y por ese acto meritorio, Dios le da un premio. Le dice, toma tu premio. Pero usted no ha visto que hay cristianos que se la pasan toda la vida y nunca tienen premio. Serán cristianos de palabra, de boca pues. Pero nunca han complacido a Dios. O sea, no le qué. No le tienen confianza.
Si vos vas por la calle y viene un ladrón, vos confías en Dios. Y si tú confías en Dios, Dios tumba al ladrón. Ese es el premio que te da, lo tumba. Y ahí tenés un premio. Dios tumbó al ladrón. Si tú tenés confianza en Dios, podés tener una enfermedad, pero vos confías en Dios, de que Dios sana. ¿Se acuerda de la señora Sirofenicia? Por esa confianza vete, tu hija ¿qué? Es libre. ¿Por qué? Por esa confianza. ¿Dios le dio un premio? ¿Cuál fue? La liberación de la hija. O sea que siempre la confianza en lo que Dios es y hace, te traerá un ¿qué? Te traerá un premio. Siempre te traerá un premio. Siempre la confianza en Dios te va a traer un premio. Aunque tú no quieras, va a venir un premio. No es que yo confío en Dios, pero no estoy esperando nada. Sí, pero como confías en Dios, va a venir un premio. Tú quieras o no quieras, el premio aparece. Porque muchas veces estamos pensando, bueno, ¿y por qué es que esto no funciona? Pues ya sabes por qué es que no funciona. ¿Ya sabes por qué no funciona? Por una cosa sencilla. Y aunque no quieras el premio, Dios te lo da. Porque confías tú confías en Él. Él te da tu premio. La fe es por el qué. ¿Para qué? O sea, para hacer lo que Dios justo allí te está diciendo que qué. Eso. Exactamente. La fe es por el oír. Más el justo por la qué. Por la confianza que vivirá. ¿Y Dios es qué? Premiador o galardonador de quién? De los que le buscan. Y los que buscan a Dios lo buscan porque ¿qué? Porque le tienen confianza. Porque si no le tuvieran confianza, ¿no qué? No lo buscarían. Libro de Romanos capítulo 1. Libro de Romanos capítulo 1. Estamos centrados allí en ese asunto. Versículo 17. Porque en el mensaje de redención la justicia de Elohim se revela por creer. ¿Se revela por qué? O sea, por tener ¿qué? Confianza. Y para confianza. Como está escrito, mas el justo por esa confianza obediente a Elohim ¿qué? Vivirá. Si tú le tienes confianza a Dios, vivirás. Si no le tenés confianza a Dios, morirás. Estamos vivos y todavía tenemos oportunidad de tenerle confianza a Dios. Más de uno está aquí porque confía en Dios, en que Dios es capaz de ¿qué? De tenerlo vivo. ¿Ya lo entiende? Más de uno está sano porque confía en Dios, en que Dios es capaz de ¿qué? De tenerlo sano. ¿Ya lo entiende? Más de uno es protegido porque confía en que Dios es capaz de ¿qué? De protegerlo y Dios lo protege. Ese es su premio. Su premio, Dios lo sanó. Su premio, Dios lo guardó. Su premio, Dios lo protegió. O sea que siempre la confianza que tenemos en que Dios es capaz de hacer eso, traerá un ¿qué? Traerá un premio. Más el justo por la fe vivirá, está en el libro de Gálatas 3:11 y está en el libro de Hebreos 10:38. ¿Qué está allí? Más el justo por la qué? Con la confianza vivirá. Significa que si ustedes todos los que están aquí son personas que dicen que aman a Dios, significa que ustedes a Dios deben tenerle una cosa. ¿Qué cosa? Mucha confianza. Mucha confianza. Tenés que tenerle a Dios mucha confianza. Si tú crees en Dios, tenés que tenerle mucha confianza. Si tú dices que sos de Dios, tenés que tenerle mucha confianza. Porque no podemos caminar sin Dios, con Dios, si no le tenemos que. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la confianza viene por el oír atentamente.
y el oír por la palabra de nuestro Dios. El mensaje de redención de Machía. O sea que usted escuchó una palabra que Dios dijo, que se la dijo a usted. Yo escuché una palabra que Dios me dijo, que me la dijo a mí. Y esa palabra a usted le produce ¿qué? ¿Le produce qué? Confianza. Porque usted sabe que el Dios que le dijo a usted eso, el Dios verdadero, Él va a cumplir esa palabra. Y usted complace a Dios diciendo, Dios, yo confío en que esa palabra es real y que así como tú dices, así es. Entonces usted de esa forma va a complacer, va a gustar, va a agradar a Dios. Hay personas que Dios viene y le dice, quiero que creas en Jesucristo como Salvador. Y dicen, ¿cuál Jesucristo? Yo tengo mi Virgen, yo tengo mi Santo. Cada cual en lo que crea se salva. Listo. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿A esa persona le puede pasar cualquier cosa o no? Y entonces vamos a decir que es que Dios se la hizo o qué. ¿Dios le hizo eso? ¿Qué fue lo que le pasó? Que la persona no tenía confianza en Dios. Entonces Dios no lo pudo guardar. Ni siquiera no lo pudo salvar. No lo pudo guardar. No lo pudo proteger porque la persona no qué. No confiaba. ¿Se acuerda? Mire a Pedro caminando sobre el agua. ¿Ya lo vio? Bueno, entonces Pedrito va caminando por el agua y llega un momento en que él desconfía. Él comenzó a desconfiar. Y como cuando comenzó a desconfiar, ¿comenzó a qué? A hundirse. Entonces el Señor les tira la mano porque Pedrito se va a ahogar. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué no confiaste, hombre? Si hubieras confiado, hubieras caminado por el agua todo lo que quisieras. ¿Ya lo vio? ¿Está entendiendo o no? Entonces, por gusto, perdemos tiempo echándole la culpa a Dios. ¿Culpa de qué? ¿Dios es culpable de qué? ¿De qué es culpable Dios? ¿De nuestros problemas? ¿De nuestras situaciones? No, antes por el contrario. Si tenés confianza, Él va a resolver tu problema y va a resolver tu situación. Porque Él no es el culpable. Él está allí para resolverlo. Pero para que Él resuelva, ¿qué tiene que pasar? Es que yo confío en que Dios resuelve. Y yo sé que Dios resuelve. ¿Y qué pasó? Y Dios resolvió. ¿O no? Entonces, ¿por qué no resuelve? ¿Ya sabe por qué no resuelve? ¿Ya lo entendió? ¿Estamos entendiendo el asunto? Bueno. Entonces, Dios necesita ahora, para poder moverse con vos, ¿que qué? Que confíes en Él, para Él poder moverse con vos. Porque si no confías, Él no se puede mover con vos. Podés ser bueno, no le haces mal a nadie, no matas ni una mosca. Pero si no confías en Dios, Dios dice, con este bueno, yo no me qué, no me puedo mover. ¿Por qué qué? Porque es bueno, pero no qué, no confía en mí. Pero viene uno que es malo y dice, yo sí confío en Dios. Y Dios se da cuenta que sí confía en Dios. Y Dios dice, y le vas a preguntar, Dios, ¿y por qué te estás moviendo con ese malo? ¿Y qué crees que Dios te responde? Porque ese malo confía en mí más que vos. ¿Entendemos o no? Significa nadie que no confíe en que Dios salva, ¿podrá qué? Podrá ser salvo. ¿Ya lo entendió? Entonces pongámonos a orar que la gente comience a qué? A confiar en Dios. Pongámonos a orar que la gente comience a confiar en Dios. En el nombre de Jesucristo, por la autoridad que tiene Él, oro que mi familia confíe en Yahweh. ¿Ya lo entiende? Comienza a orar eso en el nombre de Cristo Jesús. Que la gente comience a confiar en Dios.
Si vas a ir a predicarle a la gente, ve orando por la calle, Dios, que la gente que se me atraviese confíe en vos. Que la gente que yo le hable confíe en vos. Porque, ¿qué es lo que Dios necesita? Que la gente confíe en Él. Para Él poder moverse con la gente. Porque Él no se puede mover con el que no confía en Él. ¿Estamos entendiendo? He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a ir un momentico aquí al libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Código Real. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículo. Muchas veces nosotros oramos por orar. Y hay gente que no ora tanto como oran otros. Hay gente que toda la vida se la pasa orando, orando. El asunto no es orar. El asunto es confiar. ¿Ya lo entiende? El asunto no es orar, el asunto es confiar. Y cuando estés orando, entonces ¿cuál es el asunto? ¿Orar o confiar? Es confiar. La oración no es oración porque dure una hora. No, la oración es oración porque es una oración de una persona que ¿qué? Que confía. Y cuando tú confías es que tú puedes decir en el nombre de Jesucristo. ¿Y eso sé qué? ¿Por qué? Porque vos confías. Capítulo 9. Libro de Hechos. Versículo 36. Tabita es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al español quiere decir Dorcas. Bueno, esta abundaba en buenas obras y en justicia que hacía. Buenas obras y en justicia que hacía. ¿Qué clase de justicia? Justicia social. ¿Ayuda a quién? Al pobre y al necesitado. ¿Cómo se llama esto? Justicia social. No limosna. Porque allí en Reina Valera, ¿qué dice? Limosna. Dios no es un Dios de limosna. Dios es un Dios que ayuda, que es distinto. Pero Dios no da limosna. Y a Dios no se le da limosna tampoco. Ese cuento déjenselo al diablo y a sus seguidores. Dios no es un Dios limosnero y los que seguimos a Dios no somos gente de limosna, somos gente de Dios. Que Dios nos bendice grandemente. Libro de Hechos capítulo 10. Versículo 1. Pedro es instruido a abrir la puerta de la redención para los gentiles. En Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea que no era judío, ¿cierto que no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que daba mucha justicia al pueblo, o sea que ¿qué? Que ayudaba mucho al ¿qué? Al pueblo y oraba a Dios siempre, y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora novena del día, o sea a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios se le acercaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente al ángel y atemorizado dijo, ¿qué sucede, soberano? Y le dijo, tus oraciones y tu justicia social han subido como memorial delante de ¿quién? Delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón llamado ¿qué? Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor de piel, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Listo. Allí. Capítulo 10. Entonces, Cornelio era gentil, era un hombre que hacía mucha justicia social y ayudaba mucho. Y oraba también, ¿cierto? Bueno, entonces Dios le dijo, necesito que vayas donde quién, que vayas donde Pedro. Capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora novena, 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa y he aquí que se puso delante de mí un varón, porque los ángeles son varones, con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu justicia social, ayuda al pobre y al menesteroso, ha sido recordada delante de ¿quién? Delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa, Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar. Entonces él fue y trajeron a Pedro. Capítulo 11. Versículo 12. Y la rúa, o sea, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. El que está hablando aquí es Pedro. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del varón. O sea, ¿de quién? De Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, conocido por Pedro. Entonces, lo voy resumiendo, ¿ya lo ve? Porque no podemos leer todo eso. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y qué, y toda tu casa. ¿Qué tiene que hacer Cornelio aquí? Tener confianza en que esta palabra que Dios le va a hablar es real, para que sea salvo ¿quién? Él y toda su casa. Pero si Cornelio se pone, ¿cómo que palabra para que yo sea salvo? Si yo oro, si yo doy ayuda al pobre, al menesteroso, ¿cómo que me vas a traer palabra para que yo sea salvo? Entonces Cornelio podrá ser salvo. ¿Ya lo vio que no? Es eso. O sea, la obra de justicia social no te qué, no te salva. Tenés que escuchar una palabra de Dios que te dice, el que salva es nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Y cuando tú confías en esa palabra, es que vas a ser salvo tú y tu familia. No la justicia social que haces. La ayuda social, no. Porque cuando tú ayudas, haces ayuda social, Dios te va a recompensar eso, te lo va a pagar. Tu ayuda, Dios te paga. Pero no te puede salvar. Él te salva es si tú confías en Cristo Jesús. Entonces, Él a todo el mundo le va a decir que debe confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque es la forma como una persona puede ser salva. El que creyere en ¿quién? En Cristo Jesús y recibiere el nuevo nacimiento será salvo. El que no creyere, ¿ya lo vio? Será condenado. No importa que sea el que sea. No es que yo ayudo, no es que yo sí hago, eso no importa. Es que la palabra de Dios es una palabra específica. Y tú tienes que confiar en lo que Dios te está diciendo. No en lo que tú haces, sino en lo que Dios te dice. Tú no confías en lo que tú haces, tú confías en qué? En lo que Dios te está diciendo. Y eso es lo que le complace a quién? A Dios. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y quién y toda tu casa. Libro de Santiago. Santiago, el doctor Santiago, el hermano del Señor. ¿El hijo de quién? El hijo de María. ¿Qué me afecta a mí o qué lo afecta a usted?
que María haya tenido hijos. ¿Hay problema por eso? No hay problema por eso, porque el que lo salva a uno, ¿quién es? Es Dios. El que lo guía a uno, ¿quién es? Es Dios. El que lo ayuda a uno, ¿quién es? Es Dios. Entonces ella no importa que haya tenido hijos o no tenido. Tuvo hijos, eso no interesa. Lo que interesa es Dios. Porque ella no te va a ayudar. Ella no te va a hablar. Porque ella no qué. Ella no es Dios. No podés tenerle confianza a ella porque ella no va a hacer nada por vos. Porque ella no es Dios. ¿Y la confianza en quién es? En Dios. ¿Estamos entendiendo? Bueno, libro de Santiago. Entonces, voy a leer en el libro de Santiago. Permítanme, yo busco un momentico aquí. Libro de Santiago, ya. Aquí lo tengo. Entonces, vamos a leer allí. ¿Usted sabe cuál es el propósito de la enseñanza de hoy? ¿Ya la tiene? Que confíes en quién, en mí, en tu mamá, en el Papa, en la Virgen. Que confíes en quién, que confíes en Dios. Que el único que te puede ayudar es Dios si confías en Él. Y que cuando tú confías en Dios, Dios te da premios. ¿Te da premios? Hace rato estás esperando un premio de Dios. ¿O no? ¿Por qué no te ha llegado el premio? ¿Por qué no te ha llegado el premio? Significa que no estás confiando en Él. Podés estar orando hace tiempo y estás orando y orando, pero tu oración necesita algo. ¿Qué necesita? Confianza. Tu oración necesita confianza. Porque hay uno que ora menos que vos, pero tiene más confianza que vos, entonces ese está recibiendo premios. ¿Entendemos o no? Pero no se olvide que cuando usted confía en Dios, Dios le va a hablar a usted. Y usted confía en Dios, ¿usted qué va a hacer? Lo que Dios te dijo que qué. ¿Ya lo entendió? Vas a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Ya lo entendió o no? Bueno, esa es que es la confianza en Dios. Libro de Santiago. Libro de Santiago. Aquí. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no tuvo misericordia. Ojo con esto. Porque el juicio será sin misericordia para el que no tuvo misericordia. Pero vosotros seréis tenidos en alta estima cuando hagáis prevalecer la ¿qué? La misericordia sobre el juicio. ¿Entendemos esta parte o no? Por ejemplo, Dios no es un Dios condenador. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios es Dios condenador? No. Nosotros ya estábamos condenados. ¿Ya estábamos condenados? Sí. ¿Sabía usted que ya estábamos condenados? Entonces Dios vino fue a quitarnos la ¿qué? La condenación. Él no vino. ¿Por qué va a venir a condenarnos si ya estamos condenados? Él no va a venir a condenarnos a nosotros porque Él no es condenador. Él vino fue a hacer algo por nosotros, porque ya estábamos condenados y Él no quería que estuviéramos condenados. Entonces Él vino a hacer algo para quitarnos de encima la ¿qué? La condenación. Dios no es el condenador, es el que te quita la condena. ¿Entendemos? Pero si alguien no quiere que Dios le quite la condena, ¿cómo te quita Dios la condena? ¿Confiando en qué? En la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo Dios dice, no hay condena. Porque la sangre de Jesucristo te ¿qué? Te limpia de todo pecado. Y si decís que no, que vos no confías en ninguna sangre de Jesucristo, entonces ¿qué pasa? Estás condenado. ¿Dios te está condenando? ¿Dios es el que te está condenando?
¿Quién te está condenando? Vos mismo. Porque vino alguien a quitarte la condena, el que puede quitarte la condena, y tú le decís que qué, que no te la quite. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya ve quién es Dios? Como es que no sabemos quién es Dios. ¿Ya vimos quién es Dios? Nosotros no somos condenados, es por Dios. Dios es el que está aquí para que no seamos condenados. ¿Para qué vino Cristo Jesús? Para que no fuéramos condenados. Para eso fue que Él vino. Entonces, tenemos que creer en Él, que Él es el que nos salva. Y entonces la condena se va. Pero si no creemos, la condena sigue, ¿o no? Entonces dice aquí, Hebreos, Santiago, porque el juicio será sin misericordia para el que no tuvo misericordia, pero vosotros seréis tenidos en alta estima cuando hagáis prevalecer la misericordia sobre el juicio. Eso significa que nosotros no podemos ser condenadores, porque nosotros mismos estábamos bajo ¿qué? Bajo condenación. Y Dios vino y nos ¿qué? Y nos sacó la condena de encima. ¿Por la qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, si Dios fue el que te quitó la condena, ¿por qué vas a condenar a otro? ¿Ya lo entiende? No podés condenar a los demás, porque vos mismo estabas condenado. Y Dios fue el que vino y te ¿qué? Y te quitó la condena. Entonces tenés que hacer lo mismo que Dios está haciendo. ¿Está qué? Quitando condenas. No condenando, quitando condenas. Tenés que orar para que nadie sea condenado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, versículo 14, ¿de qué vale, hermanos míos, que alguno diga que tiene confianza? ¿Confianza en quién? En Cristo Jesús. Que lo que Dios dice es verdad. Y va y lo que, y lo hace, tal cual como que, como Dios le está diciendo que qué, que lo haga. Si no es un observante de la palabra, o sea, si Dios le habla y no va y hace lo que qué, lo que Dios le está diciendo que haga. ¿Acaso puede la simple creencia salvarlo? No, porque es simple creencia. Porque eso significa que la confianza en Dios va acompañada de qué? De una acción. ¿Cuál es la acción? Significa que para que tú confiaras en Dios, Dios te ¿qué? Dios te habló. Y como tú confiabas en Dios, tú fuiste y ¿qué? E hiciste tal cual como ¿qué? Como Dios te dijo que lo hicieras. ¿Cuál fue tu obra? La acción de ¿qué? De ir a hacer tal cual como ¿qué? Esa es que fue la obra. Esa fue la obra. ¿Ya entendió cuál fue la obra? No, la obra no fue una obra de justicia social. Fue una obra de la qué. O sea, de la qué. De la fe. Entonces la gente confunde la obra de la justicia social con la obra de la qué. De la fe. Por eso es que la gente le enseñan es que el diablo es tremendo. Es que el diablo todo se lo quiere dañar. Todo esto te lo doy si postrados me adorares, reconociéndome como tu Señor y Salvador. Todos estos reinos y la gloria de ellos serán tuyos. ¿Y sabe a quién le está diciendo eso? A Machía. ¿Qué le parece? El diablo es muy atrevido. Entonces, para que la gente no confíe en Dios, ¿sabe qué le ha dicho? Que cuando usted va y hace obra, esa es la obra de la ¿qué? De la fe. Y por esa obra, entonces Dios lo tiene que salvar. ¿Eso es así? Una cosa es la obra de la justicia social. Hasta el diablo hace obra social. ¿Usted no ha visto al diablo haciendo obra social? ¿Usted ha visto al diablo dando pan a la gente también y agua de panela? ¿O no? ¿Por qué? Porque él es así. Porque esa es una forma de él ¿qué? De él engañar a la gente. Entonces, muchas personas que hacen obra social, entre comillas, cuando usted le dice, pero hay que creer y confiar en Cristo Jesús y hacer las cosas como Dios manda, inmediatamente le brincan a usted. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y se vienen contra usted.
significan que esas personas creen en Dios, confían en Dios. Esa gente confía en ellos mismos, pero no en Dios. Versículo 17, versículo 15. Y si un hermano o hermana visten vestidos descosidos por todos lados y no tienen su ración diaria, y alguno de vosotros le dijera, y en chalón, en bendición, calentados y saciados, pero no le dierais las cosas necesarias para el sustento del cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, aquí está diciendo Dios que si tú tenías para ayudar socialmente a esa persona, ¿por qué no la ayudaste? Porque tenías con qué ayudarla, ¿qué? ¿Cómo? Socialmente, ¿o no? Versículo 17. Ya habló de la justicia, ¿qué? Social. Ahora va a decir de la confianza. O sea, está diciendo que la justicia social no sirve si tú tienes con qué ayudar y qué. Y no ayudas. Entonces tu justicia social no sirve porque tienes con qué ayudar, pero no ayudas. Ahora va a decir, así mismo es la confianza en mí. No te sirve si no vas a hacer lo que qué. Yo te estoy diciendo que hagas. ¿Cuándo la justicia social sirve? Cuando yo tengo con qué ayudar y qué. Y voy y ayudo. Y si tengo con qué ayudar y no ayudo, yo no tengo justicia qué. Social. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo fe? Cuando yo voy y hago lo que Dios me está diciendo que haga. Y si no lo hago, no tengo fe. La fe mía es ¿qué? Es muerta. ¿Ya lo entendió? Dios lo está explicando de otra forma. Ahora lo entendemos todavía, más fácil todavía. Bueno, así también la fe sin obras. Es decir, si no se expresa en qué, en obediencia a lo que qué, a lo que Dios te dijo que qué, que fueras y qué, hiciera, esa fe está qué, está muerta en sí mismo. Entonces Dios también nos está enseñando en esta mañana, no confunda la justicia social con o sea, no confunda la obra de la justicia social con la obra de la qué, con la obra de la fe. Son dos obras distintas. ¿Estamos entendiendo esa parte? Ahora dice, pero alguno dirá, tú eres observante de la palabra, pero yo tengo fe. Bien, muéstrame tu fe que no qué, tu fe que no qué, o sea, que no qué, que no obedece, o sea, que no va y hace lo que qué, lo que Dios te está diciendo que hagas. Y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Porque yo voy y hago lo que qué, lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces ahí hay dos clases de fe. Una fe que es fe de qué, de boca. Y otra fe que es una fe real, porque fue o va y hace lo que qué, lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces ese es el problema de muchos de nosotros, que muchos de nosotros tienen fe boca, fe de boca, pero no tienen una fe real. Porque cuando tenés una fe real, entonces tú vas y haces tal cual como Dios te está diciendo que qué, que hagas. Es decir, si tenés una fe real, si alguien tiene una enfermedad, porque cualquiera la puede tener, Dios quiere sanarlo o quiere sanarla, porque Dios es sanador. Porque no creo que ninguno de nosotros aquí con una enfermedad diga, qué enfermedad tan bonita que tengo. No creo que una persona que tenga cáncer diga, qué cáncer tan bonito que tengo. Me está carcomiendo, pero es bonito ese cáncer. ¿Así? Porque ninguno está contento con una enfermedad. Y como Dios sabe que ninguno está contento con una enfermedad, entonces Dios sabía que el único que podía hacer algo en contra de la enfermedad era Dios y lo hizo. Y por la llaga de Jesucristo fuimos sanados. ¿Cierto? Entonces allí, para Dios poder hacer algo por vos, ¿qué necesita? Que tengas confianza. ¿Confianza en qué? En eso que Dios está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? Por la llaga de Jesucristo, yo ya fui sanado. Él necesita que confíes en eso. Para que Dios pueda decir,
tranquilo, vete. Por esa confianza que tenés en que por la llaga de Jesucristo ya fuiste sanado, vete, ya fuiste sanado. ¿Qué recibiste? Un premio. Él es galardonador de los que ¿qué? De los que lo buscan, o sea, de los que confían en que Él sí es verdadero, que lo que Él dijo así es. ¿Y qué te dio? Un premio. ¿Cuál fue el premio? Fue la sanidad. Ese fue el premio. Fue la sanidad. O sea que siempre tu confianza en Dios, en lo que Dios dice, atrás de eso va un premio. Siempre atrás de eso irá un premio. Siempre. ¿Lo entendemos o no? Sigamos leyendo. Si Dios ya te dijo, confía en que si tú crees en Jesucristo, que Él salva, y si tú crees que Jesucristo salva a tu familia, y Dios fue que te dijo eso, tú confías en eso, ¿cuál es el problema? ¿Acaso Dios no va a cumplir eso? ¿Lo va a cumplir o no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es el siguiente. Mire esto. Abraham, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. ¿Se acuerda? Abraham piensa que el heredero de él va a ser Eliezer. Y Abraham le dice, Dios, pero ¿cómo? Si el heredero mío va a ser una persona que ni siquiera es de mi árbol genealógico, el Damaseno Eliezer. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Entonces, ¿por qué Abraham va a tener un hijo? Miren esto. ¿Por qué Abraham va a tener un hijo? ¿Porque tiene semen? ¿Porque Sara menstrua? ¿Por qué lo va a tener? Lo va a tener, ¿por qué? Porque Dios ya lo dijo que lo iba a tener. Lo va a tener es por la palabra de Dios que Dios dijo. No lo va a tener por fuerza de Abraham, ni por fuerza de Sara. Eso era lo que Dios quería mostrarnos a nosotros. Que la palabra de Dios funciona por encima de lo tuyo y de lo mío. Que la palabra de Dios no necesita fuerza tuya, ni fuerza mía, ni capacidad tuya, ni capacidad mía. Todo es capacidad de Dios. ¿Y cuál es el mérito tuyo? Confía que Dios dijo, Dios lo hace. Alabe lo que Él vive. Sencillo. Pero miren esto, aunque seamos gente de Dios, miren lo que hacemos. Entonces Dios se queda viendo a los viejos así. Voy a mirar a los viejos que hacen para darle un ejemplo a los viejos y a todos los nuevos también, a nosotros. Entonces pasa el año, pasan los años. Y nada que la vieja queda embarazada. Entonces el viejo dice, pero ¿cómo? Si Dios dijo que ella iba a quedar preñada, ¿por qué es que no queda preñada? Entonces ellos en un acto que no es de fe, resuelven hacer el asunto por ellos mismos. Y la fe no depende de la fuerza tuya ni de la fuerza mía, depende de lo que Dios dijo. Entonces ella tenía a una ayudante muy linda, Agar. Entonces le dice ella, la esposa de Abraham, no sé si eso se puede hacer ahora, pero eso se hizo antes. Y le dice a Abraham, Dios nos prometió un hijo. Yo no puedo tener ese hijo, pero mira, ¿no estás viendo esa sirvienta mía tan buena que está? Te la doy, te permito que te acostes con ella. ¿Eso se puede hacer ahora? Bueno, tranquilo. Y el viejo ni corto ni perezoso, pasame esa muchachata para acá y cogió y la preñó. Y de ahí nació Ismael. Dios, ¿eso fue un acto de fe? No, eso no fue un acto de fe. ¿Dios dijo eso? ¿Así dijo Dios que era? ¿Ya lo entiende? Bueno, mas sin embargo, aunque ellos hicieron eso, ¿Dios los condenó? ¿Todavía siguen siendo gente de Dios? Sí. Sino que Dios quería mostrar que aunque somos gente de Dios
Vamos a qué? A cometer errores. ¿Sabe quién salió de allí? Ismael. ¿Sabe quién salieron de allí? Los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Archienemigos de Israel. ¿Qué problemota? ¿Qué le parece? Y más sin embargo Dios no condenó no, no lo condenó. ¿Se acuerda que no? ¿Ya vio que Abraham no era perfecto? Pero era un hombre de Dios. O sea, porque muchas veces usted cometió un error y usted por ese error ya quiere morir. ¿Por qué se va a morir? ¿Dios le está diciendo que se muera? ¿Es que usted no puede cometer errores? El único que no comete errores es Dios. Porque si usted no comete errores, usted es Dios. Pero usted es Dios, entonces usted comete errores. Entonces, ¿por qué se va a usted a morir porque cometió un error? Un error lo comete cualquiera. Cualquier humano comete errores. Y por eso Dios está diciendo, muérate. ¿Cierto que no? ¿Y siguió Abraham con Dios o no? ¿Siguió con Dios? Bueno. Entonces, ahora mira. Para que Dios pudiera hacer algo por ellos, Dios tenía que hacer que ellos ¿qué? Que ellos ¿qué? Que ellos confiaran. Era eso. ¿Por qué tenían que confiar? Porque Dios habló. Y cuando Dios habla, ahí ya tiene que ir una confianza tuya. Porque Dios habló. Porque la fe es ¿por qué? Por el oír una palabra que Dios te dijo que iba a hacer en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces ahí ya tiene que ir una confianza. Entonces resulta que Dios tuvo que esperar que Abraham tuviera casi 100 años. Y que Sara tuviera 90. Y que Sara ya no ¿qué? Ya no menstruara. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que se supiera que Sara iba a tener un hijo, no porque Sara menstruara. ¿Ya lo entendió? Iba a tener un hijo porque Dios lo había prometido. Y no importa allí si ella tenía bueno el aparato o no. El que tenía el aparato bueno era Dios. Alabe lo que él vive. Eso era lo que importaba. Es Dios. ¿Ya lo entendió? Porque tú te pones a pensar, bueno, ¿y cómo es que Dios va a sanar ese cáncer? ¿Ya lo entendió? Ahí es que está el problema. Pero ¿y cómo es que Dios va a salvar a mi familia? Allí es que está el problema. Pero ¿cómo Dios me va a guardar? ¿Cómo me va a proteger? ¿Se acuerda usted de Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Ya estaba viejo. La mujer de él ya no menstruaba. Y él era un viejo. Y Dios le mandó a decir, te voy a dar un hijo. Entonces, si Dios le mandó a decir, te voy a dar un hijo, ¿quién le va a dar el hijo? ¿Por qué? ¿Porque menstrua? No. Porque Dios, ¿qué? Habló. Es que entienda, todo depende de cuando Dios, ¿qué? Habla. Si Dios no habló, no pasa nada. Pero si Dios habló, va a pasar. Ahí es que está el asunto. Alabe lo que él vive. Es cuando Dios habla, cuando Dios habla. Miren, hay gente que cuando Dios no habla, va y hace. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque Dios no habló. Y cuando Dios habla, ¿no qué? No va y hace. ¿Qué va a pasar? Nada, porque Dios habló, pero ¿qué? Pero no fue e hizo lo que Dios le dijo. Ese es el problema. El problema es que tenés que esperar que Dios hable. Y si Dios habló, corre y hazlo. ¿Qué premio viene atrás? Eso lo saben los israelitas. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, ¿cuándo es que los israelitas van a recibir el premio de ser salvos? Cuando ellos escuchen que Dios les está diciendo que ¿qué? Que crean en quién, en Cristo Jesús. Ahí es que ellos son salvos, porque no lo han hecho. Pero cuando se trata de bendición material, que Dios les habla, corren y corren y hacen. Y atrás viene el premio. Entonces por eso es que esa gente económicamente ¿qué? Tiene el bolsillo lleno. Ahí es que el bolsillo se llena. El bolsillo no se llena por los pactos. Se llenará el bolsillo del pastor, pero no el tuyo.
A vos lo que te viene es deuda, porque más de uno que se metió en los pactos lo que obtuvo fue deuda. El bolsillo se llena cuando Dios dijo, ojo, va para el bolsillo. Ya hablé, haz esto y esto y esto y ya listo. Ahí es que Dios comienza a funcionar. Así es que funciona con Dios. Estábamos en el libro de... Entonces mira lo que dice aquí. Y voy a terminar con la palabra, mire, si nosotros nos ponemos a hablar de esto, sobre la confianza, aquí nos dan las 4 de la tarde hablando, pero eso no va a pasar, tranquilo. Eso yo lo tengo que cortar. Pero ustedes están entendiendo o no? Se trata de que ustedes entiendan. Ahora aquí, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Claro, es uno. ¿Por qué dice que es uno? Para que tú no creas en otros dioses. ¿Cuáles otros dioses? ¿Está hablando Dios que no creas en la Ruach HaKodesh? No, la Ruach HaKodesh es uno con Dios. ¿Estás hablando Dios que no creas en Yahshua Mashiach? No, Él es uno con Dios. Entonces, ¿de quién es que está hablando Dios? Está diciendo, no creas en un santo, no creas en un papa, no creas en una virgen. Pero sí cree en mí. Eso es lo que está diciendo. Yo soy uno. No creas en un brujo. ¿Por qué vas a creer en el brujo? Entonces dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, pero no te olvides que los demonios también creen. ¿Y qué? Mas quieres saber, hombre, que tal fe sin obediencia a la palabra es infructuosa. ¿No fue justificado por su obediencia a la palabra nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué significa esto? Que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Y Abraham no se puso a dar vueltas, sino que fue y lo hizo tal cual como Dios le dijo que ¿qué? Que lo hiciera. Y Dios le dijo, por haber hecho eso, atrás vienen los premios. Y Abraham comenzó a recibir premios, ¿de acuerdo? Es eso. Es lo mismo. Rajá, porque ahí va a seguir hablando de Rajá. Entonces, los espías, es decir, ¿cómo le llaman aquí? Los comandos secretos, fueron y entraron a Jericó. Entonces se dieron cuenta las autoridades de Jericó que unos comandos secretos de Israel habían entrado a Jericó. Entonces van a tratar de matar a los comandos secretos. Hay una mujer, es prostituta, a Dios le importa un bledo usted quien sea. Dios es Dios de todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene a Dios como su Dios, que es distinto. Entonces mira, la señora era prostituta, entonces Dios va a decir, no, pero es que esa pecadora, ¿cómo yo la voy a usar? ¿Así? ¿Él dice eso? No, antes más la va a usar. Es posible que Dios use más a un pecador que a un bueno. Porque ¿sabe quién es el que cree más en Dios? El pecador. El pecador cree en Dios más que el bueno. ¿Se acuerda la parábola que el Señor dice? Mira, a Simón, vine a tu casa, no me has dado agua para lavarme los pies porque ellos andaban con sandalia. Y esta mujer vino y mira lo que ha hecho. A punta de lágrimas, mira, me ha limpiado los pies. Porque a esta persona que tú dices que es pecadora, porque él comenzó a hablar aquí, él no habló aquí, pensó, si este hombre fuera lo que dice que es, se daría cuenta que esa mujer que está allí con él es pecadora. Y la Ruach HaKodesh le dice al Señor, mira lo que está diciendo este hombre, mira. Entonces el Señor abre la boca y le dice, Simón, vení. Mira a esta mujer y le explica, para que él sepa que el Señor sabe aquí lo que está pensando él aquí. Esta mujer me ama más que vos, porque vine a tu casa y mira cómo me has tratado y mira a esta mujer, con sus lágrimas, mira y su cabello, mira lo que ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque a esta mujer yo le he perdonado más que a vos, y al que más se le perdona, más ama. Por eso les digo que los que somos pecadores amamos más al Señor que los que dicen que son buenos. Porque sabemos lo que significa el perdón de Dios para quién, para con nosotros. Voy a terminar aquí en esta, mire. Abraham, ¿sabe dónde está eso? Romanos capítulo ¿qué? Capítulo 4, aquí. Aquí.
versículo 16. Capítulo 4 Romano. Por tanto es por creer. ¿Por creer cómo? Obedientemente, para que sea por su favor, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la ¿qué? De la confianza. Es que realmente los hijos de Dios tienen confianza en Dios. El que no tiene confianza en Dios nunca será hijo de Dios. El cual es Padre de todos nosotros. Bueno, él creyó, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de ¿qué? De mucha gente delante de Dios, a quien creyó con obediencia. Creyó con obediencia significa que él, Dios le habló y él ¿qué? Y él fue y lo hizo. En el que da vida a los muertos y llama las cosas que no podían ser como si fueran. Él creyó con esperanza cuando ya no había esperanza. ¿Por qué no había esperanza? Porque él tenía 100 años y Sara tenía 90. ¿Había esperanza? No. Entonces, ¿en quién tenía que estar la esperanza? En la palabra que Dios dio. Ahí es que